Listo. Entonces vamos primero, ¿qué es Scrum? Scrum está basado en la teoría del control empírico de procesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir el empirismo? Basado en el empirismo. ¿Qué quiere decir empírico? Algún conocimiento que usted tiene acerca de la experiencia que le permite tomar decisiones. Si hablamos así de nuestro día a día, ¿verdad? Cuando nosotros somos niños, comenzamos a aprender. Ponemos el dedo en quizás un toma corriente y sabemos que después de eso me causa daño o me caí, me causa daño. Y basado en esa experiencia, pues yo ya no hago lo mismo. Entonces, asimismo, ¿cómo nosotros obtenemos esta experiencia para tomar decisiones? Les decía que la metodología es un marco donde me indica las buenas prácticas, lo mejor que un grupo de expertos habla sobre un tema específico. En sí, cualquier metodología que usted implemente, sea esto para desarrollo de software, sea esto para gestión de proyectos, sea esto una metodología quizás para implementar calidad, para implementar auditorías, etc. Cualquier marco metodológico o buenas prácticas me indica esto. Me indica cómo hacer las cosas basado en un conjunto de expertos, ¿verdad? Que a lo largo de los años ha acumulado esa experiencia y que me permite a mí tomar decisiones. Entonces, esta metodología, ya habíamos dicho que Scrum era iterativo e incremental. ¿Qué quiere decir iterativo? Que nuestro gran problema, ¿verdad? Nosotros lo vamos a dividir en pequeños problemas y pequeñas interacciones. Y en cada interacción nosotros vamos a entregar un producto, un semiproducto, ¿verdad? Pero ese producto que nosotros estamos entregando, ese producto permite al usuario utilizarlo, ¿verdad? ¿Y qué ganamos con eso? Pues bueno, nosotros podemos con eso controlar el riesgo. ¿Por qué? Porque a medida que voy entregando estas partes del proyecto llamadas incremento, yo voy revisando si efectivamente lo que me solicitaron va de acuerdo a lo que me han, lo que yo he entregado. Entonces, por eso puedo controlar mi riesgo y ser predictivos, ¿verdad? Entre los métodos ágiles que ya hemos revisado, que revisamos en la unidad número 1, vimos que era una metodología ágil, cuál era, cuál es la característica de la metodología ágil, etcétera, ¿verdad? Scrum es el más popular de los métodos ágiles. ¿Ya? ¿Qué es Scrum? Pues bueno, me permite gestionar proyectos. Y cuando hablo de gestionar proyectos, no solamente Scrum, yo lo voy a utilizar para desarrollo de software. Sí, Scrum se utiliza para desarrollo de software, pero gestionar proyectos. ¿Qué quiere decir gestionar proyectos? Recuerden que un proyecto es una acción, ¿verdad? Que tiene un tiempo específico y que produce como resultado de estas acciones y pasos un producto o un servicio. Y está dado por variables restrictivas. Entonces, este framework es adaptable, ya les había dicho, interactivo, es rápido, flexible y eficaz. Tiene las características de una metodología ágil. Recuerden que este también sigue el principio ágil, que ya lo revisamos en la primera unidad. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Un valor. Considera en forma rápida a lo largo del proyecto. A valor son las características que yo le doy a mi producto y que lo entrego. Recuerden que siempre nosotros tenemos que entregar productos mínimos viables, es decir, valores y características que se encuentran en el mercado actualmente y que mi producto por lo mínimo va a satisfacer esas características, pero también va a tener características diferenciadoras que hacen que lo hacen diferente y lo hacen atractivo para los usuarios. ¿Qué más me permite Scrum? Ser transparente en la comunicación y vamos a hacer una responsabilidad colectiva. Si bien el éxito de un proyecto está dado la mayor parte de la planificación al Scrum Master, que es uno de los roles en esta metodología, ¿verdad? La responsabilidad es colectiva y sobre todo la comunicación se hace de forma transparente y es continua. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que estas reuniones que existen en Scrum, hay varias reuniones, una de ellas es llamada la Daily Scrum, o las reuniones diarias que toman entre 10 a 15 a 20 minutos, ¿verdad? Y es donde nos reunimos con mi equipo de trabajo para ver
cómo va este progreso de las actividades que se han planificado. Asimismo, como yo les había dicho, esto es una metodología, tenemos que tener una guía. Una guía me indican los pasos, los procesos, los fundamentos, la teoría que yo necesito seguir para implementar una metodología. En este caso, esta metodología, el cómo hacerlo, me lo indica la guía S-Book, ¿verdad? ¿Es compatible para el desarrollo de producto de servicio? Ojo, muy importante, ya les había dicho que gestionar proyectos para todo tipo de industria. Lo puedo utilizar en cualquier tipo de industria, no solamente para desarrollar productos de software, lo puedo utilizar para desarrollar un producto de ingeniería civil, un puente, para hacer casa, para implementar obras sociales, etc. Y es independiente de su complejidad, ¿verdad? Ya habíamos dicho que una de las características de metodologías ágiles es la mejora continua, ¿verdad? Y en la mejora continua se puede resumir al principio del ciclo Deming, que el ciclo Deming ya tienen que haberlo visto en marketing o en alguna de estas materias, y está dada por la planificar, para ejecutar, comprobar, actuar. Y el ciclo Deming es planificar, primero, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo hacerlo? Eso es lo que le hace el Scrum Master. Tengo que hacer actividades, ¿verdad? Luego de que ya he planificado como el Scrum Master las actividades que voy a realizar, que nuestras actividades van relacionadas con qué, en el caso de proyectos de software, van relacionados con requerimientos que debo que cumplir. Y esos requerimientos a su vez me hacen realizar actividades, por ejemplo, como contratar personal, actividades como obtener los recursos para mi proyecto, servicios, etc. Entonces, lo que tengo que decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué debo cumplir para hacerlo? Etcétera. Y luego viene el do o el doing, que es ejecutar, realizar lo que había planificado. Luego de eso viene un proceso de monitoreo y control. Tengo que siempre andar comprobando que efectivamente se está realizando de acuerdo a lo planificado. Y este proceso se llama comprobación o check, ¿verdad? Y luego de esto tengo la parte de actuar. Recordemos que esto es mejora continua. Y ahora, ¿qué voy a hacer en el próximo ciclo? Eso es lo que siempre me dice Scrum. ¿Qué es lo que voy a hacer en el próximo ciclo? Y es actuar. Entonces siempre estamos, ¿verdad? Como es una mejora continua, en un ciclo, en un espiral, que es planifico, ¿verdad? Realizo o hago, ejecuto, ¿verdad? Reviso, chequeo y actúo. Hago correcciones para el próximo ciclo o iteración. Veamos, ¿cuándo nace Scrum? Ya tiene algunos años. Estamos hablando de los 20, 2000, 2023. Scrum ya tiene 43 años. Va a tener 43 años, finales de la década de los 80, ¿verdad? ¿De la mano de quién? De Hirotaka Ikuhiro Nonaka, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Para el desarrollo de productos al que llamaron método holístico o Ruby, como el juego. ¿Qué es lo que me da este método? Es flexible e integral para el desarrollo de productos. Miren que estamos hablando de productos, no decimos para el desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, el método comenzó también en un caso de manufactura. Acuérdense que todos los métodos que habíamos visto de Lean y sus variaciones también nacieron en manufactura, ¿verdad? En la producción de Toyota, que en la producción de Toyota tomó experiencia de la producción de vehículos de la marca Ford. Entonces, también esto nace en casos de manufacturas de diferentes industrias. ¿Qué quiere decir? Mira, no debe ser como una carrera de relevos. ¿Qué es una carrera de relevos, verdad? Usted corre una carrera, hay varios participantes y usted se pasa un objeto. Usted llegó a tal parte y le pasa el objeto a otra persona y esa persona le pasa a otra persona hasta que llegan al final. Y esta secuencia se parece a lo que nosotros conocemos como cascada, ¿verdad? Que es secuencial, que es una metodología pesada, y es secuencial. Entonces dice, esto no debe ser secuencial, sino debe ser similar a los objetos Ruby. ¿Cómo está? Le habíamos dicho que todo este marco metodológico de buenas prácticas, de artefactos, de reuniones, de todo lo que indica Scrum está dado en una guía llamada S-Book. Y S-Book está dividida en 3 áreas, que son los principios,
los procesos y los aspectos. Entonces, ¿los principios qué son? Los principios son pautas. Y voy rapidito en la teoría, ¿verdad? Para irnos a la práctica. Ya la teoría ustedes la pueden revisar en su diapositiva. ¿Qué es las pautas, verdad? Que me indican qué, cómo realizarlo, cómo voy a implementar Scrum en todos los proyectos que yo vaya a ejecutar. Entonces, esos son los principios, las pautas. Los aspectos, cómo es que yo voy a abordar y voy a administrar un proyecto en Scrum. Esos son los aspectos. El otro me dice los principios, la base, los fundamentos, lo que tengo que cumplir, ¿verdad? Y el otro es cómo cumplirlo. Uno, por ejemplo, puede decir, dígame. Y por último, vienen los procesos, es decir, todos los pasos que yo debo seguir, ¿verdad? Para poner Scrum, implementar Scrum. Y esos procesos son 19 procesos y 5 fases que conforman los procesos de Scrum. Los principios, ya les habíamos dicho, que son la base en la cual se sostiene el framework de Scrum. Se pueden implementar, ya habíamos dicho que no solamente son para proyectos de software, sino para proyectos de cualquier organización. Los principios deben cumplirse. Es como, por ejemplo, usted no puede negociar nunca principios ni valores. O sea, los principios es la base, el fundamento, el pilar de una casa. Asimismo, los principios de una metodología deben cumplirse. ¿Qué más dice? Mira, pero ¿qué es lo que sí puedes modificar? Recuerden que nosotros las metodologías adaptamos a nuestros proyectos, a nuestras empresas. Sí, puedes adaptar los aspectos y los procesos, porque el aspecto te dice cómo realizarlo y el proceso te dice, mira, para realizarlo existen estas fases y estos procesos o estos pasos. Y esto de aquí usted puede modificar, dependiendo del proyecto y de la organización. Los principios, vuelvo y repiten, no pueden ser discutidos, no pueden modificarse. Se los debe implementar tal y cual le dice la guía del cuerpo de conocimiento del Scrum. Y por eso se llama el SBOC. Son el guía de conocimientos del cuerpo de Scrum. Tienes que mantener los principios intactos, ¿verdad? Para cumplir los objetivos del proyecto. ¿Cuántos son esos principios? Son 6 principios básicos. Entonces vamos a revisar cómo es el principio básico. Control empírico del proceso. Ya habíamos dicho que es el empirismo, ¿verdad? Habíamos dicho que el empirismo se basa en la experiencia y les había dado el caso de cuando nosotros somos bebés y comenzamos a descubrir las cosas que nos hacen daño. Nos caemos, metemos el dedo en las más corrientes, nos resbalamos y así sabemos que ciertas cosas nos causan daño. Y como les decía, se basa en qué? En la experimentación propia y en la observación. Entonces yo también si observo, si soy una hermana mayor, observo que eso le pasó a mi niño, ya no lo voy a hacer. Y estas decisiones nosotros observamos en qué cosa, en el experimento de otras personas, en el experimento de proyectos de otros directores de proyectos. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cuáles son las características de este control empírico del proceso, que es el primer principio? Tiene que tener 3 ideas básicas, que son la transparencia, la adaptación y la inspección. Entonces, esto de aquí me ayuda a que yo pueda probar y pueda tener esa mejora continua de mi producto en cada etapa del proceso. Recuerdo que son varios procesos. Entonces, pues, es transparente, adaptación e inspección. Transparencia. Tiene que ser conocido todo el proceso. Todos los procesos van a ser conocidos por todos los miembros del equipo que conformen este proyecto, ¿verdad? Y tienen que tener el mismo conocimiento de cada uno de estos proyectos. Por eso es que son transparentes. Estos procesos pueden ser observados por cualquiera. Estos procesos, como ustedes ya saben que son procesos,
Tienen que seguir un flujo transparente y fácil.